Bueno, muchas gracias, Salvador. Bueno, nosotros preferimos hacerla en pie, la verdad que nos sentimos más cómodos, entonces, si no os importa, nos vamos a poner en pie. Bueno, lo primero, rápido, agradecer que nos hayáis invitado. Nosotros venimos de Holanda, de un país donde acabamos de pasar el invierno, y venirnos aquí ha sido genial, o sea que gracias de corazón habernos invitado. Bueno, lo primero, ya me ha dicho Iñaki que vamos un poco mal de tiempo, vamos a intentar hacerlo rápido y cumplir el tiempo. Os vamos a hablar de los retos en la adquisición de medicamentos en países de desarrollo. Lo primero, cuando Iñaki nos dijo sobre hablar de este tema, fue, y sobre todo hablar en general, fue decir qué vamos a hablar o cómo lo vamos a hacer, porque es verdad, nosotros, hombre, habéis dicho, lo referís como expertos, nosotros solo somos trabajadores de unas ONGs que, en fin, sabemos un poquito de lo que trabajamos el día a día, y es lo que os vamos a intentar contar. Entonces, para que conozcáis un poco qué es lo que hacemos en la organización que estamos ahora, iPlus es una organización sin ánimo de lucro que está en Holanda. Por un lado, gestiona la adquisición de medicamentos, de algunos medicamentos, luego diremos por qué, muy rápido. Y luego también hacemos proyectos de cooperación, pero también proyectos de cooperación siempre de la cadena de suministro. Nosotros lo que sabemos sobre todo es de logista. Es decir, sabemos de medicamentos, pero sobre todo lo importante para nosotros es la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo hacer un reto sobre los suministros y los problemas? El síndrome de la hoja en blanco. No teníamos ni idea de cómo empezar todo esto. Y no sé vosotros, pero cuando yo no tengo ni idea, o David y yo no tenemos ni idea de hacer algo, pues uno se va a Google y lo pone en Google, tal cual. Lo que nos dijo Iñaki, retos en la cadena de suministro, nos salía mucha información que no sabíamos muy bien cómo analizarla. Probamos en inglés, tampoco nos ayudaba mucho. Muchos GSI, grandes ONGs que se dedican a esto, pero no encontrábamos solución. Probamos algo más general, pero tampoco. Pero sí que pusimos imágenes, nos ocurrió decir, vamos a poner imágenes, y vimos que hacía mucha referencia pues, al ciclo de la cadena de suministro. Y dijimos, pues bueno, ya está claro, vamos a hablar un poquito de la cadena de suministro y qué es el ciclo de la cadena de suministro. Pues no está muy claro, no está muy claro qué es esto. Estuve leyendo una consultoría de UNICEF y parece ser que viene del ciclo Deming. El ciclo Deming lo desarrolló un tal Edward Deming en el 1937 y la cadena de suministro, que lo desarrolló Kate Oliver en 1982. Y así es como salió el ciclo de la cadena de suministro. Nosotros, sobre todo, nos centramos en esta idea. Nuestra presentación realmente se basa en este diagrama. Porque el suministro, no sé, ¿hay farmacéuticos aquí? ¿Bastantes? Que levanten la mano los que sean farmacéuticos, por favor. Vosotros sí que conocéis la cadena de suministro, más o menos esto os puede ser más o menos conocible o reconocible. Hay una selección, una previsión, un procedimiento de compra. Aquí podría estar la producción también. Abastecimiento, almacenaje y distribución y uso racional. Pero ¿qué pasa? Esto se puede hacer uso en una farmacia, un almacén, la compra de un país. ¿Cómo compra un país medicación? Todo vale. Y nosotros, sobre todo, pues queríamos hablar de eso, de cómo se abastece un país. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros o qué problemas pensáis que tiene un país cuando quiere comprar medicación. Nosotros intentamos pensar en cómo puede ser, los problemas que tenemos, los problemas que afrontamos en nuestro trabajo día a día, en este sentido. Y para hacerlo de una forma fácil, una forma entendible, dijimos, pues bueno, creemos que los problemas que hay es que el ciclo está partido, dividido. Por un lado hay una parte del ciclo, más o menos creemos que es esto, lo que se hace en los países de desarrollo, en los países en vías de desarrollo, y esto, que es lo que se hace a través de una gestión internacional, en la que nosotros intervenimos como ONG. ¿Y qué hace separar estas dos cosas? Pues sobre todo, por un lado, los medicamentos, qué tipo de medicamentos, los que gestionan aquí, sobre todo son SIDA, malaria y tuberculosis. Hay más, pero generalmente es esto. Y el país, qué tipo de país. Es decir, si tiene un índice de desarrollo muy bajo, la geografía que tiene, las relaciones internacionales, todo esto condiciona. Entonces, como hicimos así y lo vimos muy claro, dijimos, pues bueno, ya está claro. Yo me encargo de esto y David se encarga de aquello. Entonces lo vamos a hacer bastante sencillo para tal. O sea que ahora David va a hablar un poco de la gestión internacional, es decir, cómo un país compra o adquiere medicación y luego, una vez llega al país,
¿Cómo afronta el país pues, la distribución hasta que llega al beneficiario? O sea que, David, tu turno. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar simplemente describir un poco la labor que yo llevo a cabo en la organización. Me encargo de la gestión de los envíos de medicamentos a los países en vía de desarrollo dentro de 2 programas internacionales que tenemos en la empresa. Por un lado es SCMS, que está gestionado por la organización USAID, que es una organización americana, que lo que intenta es erradicar la pobreza y desarrollar sociedades en vías de desarrollo. Y otro proyecto es el PPM, que lo gestiona el Fondo Mundial, que es lo que trata es una institución financiera que trata de luchar contra, como dijo Guillermo, la malaria, el SIDA y la tuberculosis. Nosotros en principio lo que hacemos es una labor un poco de brokers, de intermediarios entre los donantes y los beneficiarios. Somos un poco los que gestionamos el suministro y la adquisición de los medicamentos. Bueno, pues en primer lugar, para suministrar y para adquirir y suministrar medicamentos, tenemos como 2 etapas. La primera es la obtención de los medicamentos, en la que tenemos estos 2 elementos, que son la implementación de un plan de previsión sin cuantificación y, en segundo lugar, una vez ya sabemos qué necesitamos, cuánto necesitamos y cuándo lo necesitamos, nos dedicamos y llevamos a cabo el proceso de compras. ¿Vale? Una vez obtenemos el proceso de compras, ya sabemos quién lo va a comprar, o sea, qué queremos comprar y a quién lo vamos a comprar, se lleva a cabo el envío de los medicamentos. Bueno, dentro de lo que es la previsión y cuantificación, lo que necesitamos y se tiene que estar muy claro es qué se necesita, cuándo se necesita y cuánto se necesita. Para llevar a cabo esto, lo que tenemos que tener claro es hay que llevar a cabo un plan de previsiones, que no es más que estimar las cantidades necesarias de medicamentos que necesitamos para cubrir las necesidades durante un cierto tiempo, un cierto determinado tiempo. Y una vez tenemos esto, las cantidades, lo que hay que hacer es cuantificar los costes asociados a las mismas. Bueno, pues una vez tenemos esto, simplemente el plan de previsiones y cuantificación también tiene que ser, para tener un buen plan de previsiones y cuantificación, tiene que ser sostenible a largo plazo, tiene que estar controlado en todas las etapas y tiene que tener también la información muy rigurosa y muy actualizada. Sin esos 3 elementos es imposible tener un buen plan de previsiones. En este caso os vamos a explicar un poco cómo es un plan de previsiones estándar. En primer lugar, tenemos que identificar las previsiones de consumo de cada producto que se necesita. Una vez se identifican las previsiones, lo que tenemos que hacer es estimar las cantidades que necesitamos. No siempre coinciden, muchas veces porque tenemos ya stock disponible en el país, entonces tienen que gestionar un poco, ver cuántos necesita y qué es lo que tienen ya en el país. Una vez se sabe las cantidades, lo que se tiene que estimar son los costes asociados a dichos productos, a las cantidades. Una vez tenemos los costes, lo que tenemos que hacer es comprobarlos, analizarlos, chequearlos con los fondos que tenemos disponibles, que el país tiene disponibles. Si todo coincide y todo va bien, y los fondos, cubren los costes, se aprueba el plan y se puede proceder ya a lo que es a la gestión del envío de las órdenes, a gestionar las órdenes con los productores. En caso de que no tengan los fondos disponibles, se pueden gestionar, mover fondos desde otras cotizaciones que hacen con el propio país o simplemente tienen que reajustar un poco los planes de previsiones. Bueno. Una vez tenemos el plan de previsiones, parece lógico que, lo que tenemos ya, los datos que tenemos ya necesitamos son el producto que necesitamos, la cantidad y la fecha, como reiteramos, ¿verdad? Bueno, pues parece lógico que una vez tengamos esto, lo que nos falta ahora es el productor, saber a quién tenemos que comprar la mercancía. Pues para conseguir el productor, lo que se lleva a cabo es un proceso de compra. Como podéis ver, el primer punto va muy enlazado con el plan de previsiones. Una vez que tenemos el plan de aprovisionamiento, el beneficiario lo que hace es se lo manda a los programas internacionales, a los donantes, que a su vez, como os comentaba, USAID o Fondo Mundial, esos donantes los mandan, envían la solicitud a sus agentes, sus intermediarios, que en este caso somos nosotros, para que gestionemos y estudiemos lo que es la solicitud. Una vez se estudia y se examina lo que se necesita, se lleva a cabo el proceso de preselección de los proveedores. Tiene que ser un proceso muy transparente y la información tiene que estar documentada. Dentro de estos procesos de selección, lo que es los procesos, los 4
puntos más destacados son el precio, el tiempo de entrega, el registro de los productos y otros requisitos tipo etiquetados y demás. Los que más ponderan normalmente en condiciones normales suelen ser el precio y los tiempos de entrega. Si son órdenes urgentes, pues bueno, puede cambiar un poco los precios, digamos, no te fijas tanto en los precios, más en los tiempos de entrega, va variando un poco. Una vez tenemos preseleccionados los candidatos dentro de los proveedores, se les envía una petición de cotización. La devuelven la petición con sus precios y sus tiempos de entrega y demás, y con eso se estudia si genera una memoria de negociación en la que se explica un poco qué proveedores se escogen, por qué se escogen, y como veis, bueno, tiene que estar siempre documentado y también tiene que estar a expensas de la firma de nuestros superiores. En función del precio o el volumen de lo que es la cotización, bueno, va variando el nivel de jerarquía de quién lo tiene que firmar y quién no. Una vez se firma la memoria, simplemente se aprueban las órdenes y se envían las órdenes a los productores y se calcula, bueno, nos dan unas fechas de entrega y a partir de ahí ya se procede con el envío. Nos parecía también interesante comentaros un poco otras alternativas que existen a nivel internacional a los procesos de compra. En este caso, os comentamos los centros regionales de distribución. Son centros, nosotros trabajamos con 3 centros localizados en África. Son centros localizados geográficamente, específicamente en zonas para situaciones de emergencia. Lo que se hace es se envían los medicamentos a esos centros a través de vía marítima para ahorrar costes y bueno, se tienen en esos, son ser productos de rotación bastante alta, con fechas de caducidad también muy altas, por si no se pueden sacar, que todavía se puedan seguir consumiendo. Y nos parecía interesante comentarlo porque bueno, son cosas que igual no se saben, pero que sí son también muy interesantes y a nosotros a la hora de trabajar con emergencias sí que nos ayudan mucho y nos sacan también de muchos apuros porque podemos, bueno, gestionar de forma muy rápida los envíos. También, bueno, es iniciativa pública, pero también puede haber iniciativas privadas de este tipo que estuvimos viendo y también existen. Bueno, volviendo a los envíos, una vez tenemos ya la mercancía, sabemos quién es el productor, sabemos la cantidad y las fechas que tenemos, hay que llevar a cabo el envío. Bueno, lo que tratamos de conseguir es asegurar que se entrega el producto correcto, la cantidad correcta, la calidad, el precio estipulado y la fecha y lugar. Parece muy obvio, pero muchas veces no pasa. Puede haber desde materiales que lleguen rotos, materiales que no lleguen, que vayan a otros países. Bueno, puede haber infinidad de cosas que crees que no pueden pasar, pero sí pasan, y muy a menudo. Entonces, bueno, intentamos gestionar esto para que todo vaya bien. Tratamos de que la cadena de suministro esté muy integrada desde el principio, desde los productores hasta los destinatarios finales. Que la información sea muy fluida, muy transparente. Siempre trabajamos mucho con productores indios. Siempre les pedimos que sean transparentes y nos informen de los retrasos y demás. Muchas veces no lo conseguimos, pero bueno, siempre se intenta ser muy transparente con ellos y que nos lo digan, porque al final el beneficiario, el destinatario final es el que lo padece, estos retrasos. Bueno, como comentaba, uno de los principales problemas que tenemos son los retrasos en las fechas de entrega por parte de los productores. Esto puede ser, bueno, tiene varias razones. La primera de ellas es la falta de capacidad de producción que tienen. Por otro lado, tienen también falta de capacidad de materias primas muchas veces y no pueden no pueden llevar a cabo los productos. Y por otro lado, también falta de planificación, o que incluso pueden gestionar los envíos, dárselos a iniciativas privadas en vez de iniciativas públicas en función de lo que más les interese. Por otro lado, existen otro tipo de causas que son ajenas a nuestro control, como podéis ver, temas de trincaje de los contenedores o que exista un temporal en alta mar, que bueno, son cosas o retrasos o que puedan afectar a la mercancía, que nosotros ahí no podemos hacer, no tenemos ningún tipo de maniobra. Y también, pues, bueno, tipo incluso catástrofes naturales. Hace un par de meses, 3 o 4 meses yo creo, hubo un ciclón en la India que afectó a varios de nuestros productores principales. Les afectó en varias de sus fábricas y, bueno, pues en este caso varias de sus líneas de producción se vieron afectadas y tuvimos 2 o 3 meses de retraso en ciertos productos que, bueno, al final, como os decía, el perjudicado es el destinatario final
y que no lleguen, que no tengan acceso a las medicinas pues nuestros destinatarios. Vale. Y por último, simplemente explicaros los tipos de envío a grandes rasgos que realizamos. En primer lugar, son órdenes, lo llamamos órdenes planificadas. Son solicitudes que nos envían en las que las fechas de entrega se gestionan y nos dan las solicitudes que nos envían, se pueden gestionar a tiempo porque nos dan una fecha de entrega bastante larga. Normalmente desde que se genera la solicitud hasta que se envía suelen pasar 180 días, son 6 meses. Normalmente a veces te envían solicitudes de productos que son difíciles de conseguir para que los envíes, te envían hoy la solicitud y lo quieren dentro de 3 meses. Pues muchas veces se les envía pero tarde. No es culpa nuestra, bueno, no se sabe, bueno, es un poco... Se les envía pero cuando se puede. Pues las órdenes planificadas son las órdenes en las que todo va bien, en las que el plan de previsión se entrega en el momento adecuado y con una solicitud o con una fecha de entrega, digamos, razonable. Luego tenemos emergencias. Esta es una foto de uno del almacén central en Ghana. Yo me encargo también de este país. Y como podéis ver, bueno, todo lo que había en el país, todos los productos se vinieron abajo, todo quemado, los productos no estaban asegurados, bueno, un jaleo bastante importante. Y ahora todo lo que se gestiona a partir de ahora, los envíos a Ghana, son todos emergencias. O sea, hay un desabastecimiento brutal y tenemos que gestionarlo todo con absoluta prioridad. En este tipo de órdenes también lo que son más caras porque se suele enviar todo vía aérea y bueno, lo que se trata es de gestionar muchas veces si otro tipo de alternativas, hay stocks o proveedores locales, si hay, tratar de gestionar en vez de fechas de caducidad de producción fresca, pues que haya de stocks, o se suele tratar de acortar tiempos administrativos en lo que es lo que decíamos, la memoria de negociación y todo ese tipo de cosas, tratar de acortar todo el tiempo lo máximo posible para que las órdenes lleguen lo antes posible a los destinatarios. Y por último son otro tipo de órdenes, tipo narcóticos, tipo sprays, que requieren otro tipo de gestión. Como podéis ver, pues van todos los empleados con guantes, con trajes. Son órdenes también que la documentación y demás es muy estricta y también muchas de ellas tienen tintes políticos. Son muy sensibles por temas también de que hay elecciones y demás y bueno, en ese caso hay que tratarlas con suma delicadeza también y siempre tienen que llegar, cuanto antes mejor ayer que hoy. Así que bueno, estos son los tipos de entrega y ahora le paso a Guillermo. Bueno, pues ahora digamos que justo aquí más o menos David ha contado cómo llega la medicación al país. Ahora digamos que la medicación ya ha llegado a un país y la medicación la tenemos en el país. ¿Cómo se distribuye o cómo se coordina un poco cuando llega la medicación a un país? Bueno, generalmente hay unos diagramas que se utilizan mucho para saber cómo funciona la información. Este no es uno real, este más o menos, perdonadme, pero lo hicimos en inglés. Generalmente hay como dos grandes bloques, dos grandes elementos, podríamos decir. Por un lado está el sector privado y el sector público. Todos estos elementos se encuentran más o menos en muchísimos países. No podemos decir todos porque no tenemos tanta información ni somos tan viejos, pero queremos es decir, es muy general este diagrama. Por un lado, simplemente mencionar, todo lo que ha contado David viene de fondos públicos. Es decir, más o menos como la Global Fund se ha mencionado, me parece que Francisco mencionó un poquito sobre la Global Fund. Es decir, todo esto venía, pero también existe el fondo, las compras directas, pero bueno, esto es una relación bilateral entre el país y el gobierno y claro, cada país es soberano y nosotros no nos hemos querido meter mucho en esto. Pero este elemento sí que es importante, el almacén central. Todos los países, muchísimos países en desarrollo, tienen un almacén central. A veces dos, pero la mayoría de veces es uno. Que es decir, todos los medicamentos que llegan al país se meten en un mismo sitio. De ahí generalmente pasan a almacenes regionales, distribuidos más radiales, estratégicos, y de ahí a los beneficiarios, más o menos. No sé si algún farmacéutico podía pensar por qué no hay flecha aquí. Sí que hay algunas veces que el sector público pasa a las farmacias. Pero no es muy común. En algunos países está. Lo más general es que sí que trabaje con hospitales privados, pero no con farmacias. Las farmacias generalmente funcionan más de forma privada. Luego sí que es verdad que hay almacenes privados, como podrían ser aquí, pues no sé, Aragófar o Cofares.
Y entre estos dos elementos, principales características, bueno, el sector público, esto es muy general y como todo lo general puede haber muchos errores, pero el sector público, por un lado, al estar más coordinado y trabajando con organismos multinacionales, generalmente digamos que tiene más sostenibilidad, pero una respuesta muy lenta. El sector público, al no trabajar, es más bilateral, tiene una respuesta muy rápida, pero generalmente, pues bueno, hoy compran amoxicilina en Ranbaxy, mañana la comprarán en cualquier otro lado. No hay tanta, sostenibilidad. Bueno, por ver un caso real, esto es el esquema de Nigeria, esto ya sí que es un caso real. Nigeria es un país que está en el número 23. Hay 54 países en África, está el 23 en índice de desarrollo humano, justamente a mitad de desarrollo, y este es el esquema que tiene. Nigeria tiene 176 millones de habitantes, es el país más poblado de África, y tiene solamente un almacén general, y 37, si no recuerdo mal, generales, y 22 organizaciones que intervienen en el país para distribuir la medicación. Pero bueno, esto no habla de la medicación, no estamos hablando ni de SIDA, ni de malaria, ni de anticonceptivos, ni preservativos, ni nada. Nos dejamos muchísima información con estos diagramas. Entonces, ¿qué hizo la OMS? Pues dice, pues bueno, tomó una iniciativa de decir, vamos a mapear el país, con todo, país, o sea, medicamentos, todo. Hicieron lo que le llamaron los mapas de distribución. Esto es un caso real, de Nigeria, donde por un lado tenéis aquí arriba los medicamentos esenciales, narcóticos, antirretrovirales, todos siguen el mismo código de colores, los donantes, los que intervienen, y la distribución. Es interesante porque, por un lado, se respetan los códigos los códigos de colores, y entonces lo podían hacer en muchos países. De hecho, la OMS, la iniciativa era hacerlo en todos los países en vías de desarrollo, pero como todo en la OMS se quedaron sin fondos. Esto empezó en el 2007, en el 2008 ya se quedaron sin fondos y solo hicieron 16 países. Pero bueno, la iniciativa fue buena, es decir, fue un intento de intentar hacer algo y saber la información en los países. Y también importante en esto es que te dice, por código de colores, los actores. Lo que es verde es del país, los elementos que tiene el país. Si ves mucho verde, es que el país realmente quiere tener el dominio de la distribución de los medicamentos. Y te haces una idea. Bueno, en este caso el violeta sería como verde. Y lo que es gris o azul son las organizaciones o bien bilaterales o multilaterales. Por ejemplo, la Global Fund, que es lo que ha comentado David, y la USAID, que es donde nosotros trabajamos, son parte, pues bueno, de multilateral y bilateral. Bilateral en el caso de USAID, multilateral en el caso de la Global Fund. Y bueno, y esta parte que generalmente sí que es verdad que en muchos países en vías de desarrollo todo esto suele ser bastante verde. Es decir, que el país suele encargarse mucho de la distribución. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Y bueno, una cosa que me planteé, 5 minutos, vale, rapidismo. Una cosa que me planteé cuando hice esto es decir, bueno, ya que la OMS consiguió hacer 16 países, voy a ver diferentes otros países, a ver qué hacen. Y me llamó mucho la atención encontrarme pues, estas diferencias entre 3 países africanos, como es Ghana, Tanzania y Ruanda. No sé si os llama la atención a vosotros cuando veis esta imagen un poquito. Os puedo dar unos datos, por ejemplo, de población. Ghana son 27 millones de habitantes, Tanzania son 47 millones de habitantes y Ruanda solamente 12 millones de habitantes. Y con 12 millones de habitantes, mirad la complejidad que tiene para la distribución de medicamentos en el país. Y, por ejemplo, o en el desarrollo, nivel de desarrollo. Ghana, por ejemplo, está en el ranking 13 de país africano en desarrollo. Es decir, en el índice de desarrollo humano, de los 54 países, está el 13. Tanzania el 26 y Ruanda el 21. Realmente yo lanzo las preguntas abiertas, pero realmente porque soluciones no tengo. No sé las respuestas, no sé por esa diversidad en los países. Lo único que sí, que realmente dices, bueno, parece ser que tiene algo de lógica, es en la complejidad, es que Ghana tiene acceso al mar, al Golfo de Guinea, y Tanzania al Océano Índico. Y eso, como ha dicho David, el sistema marítimo facilita mucho. Ruanda no tiene acceso al mar. Y bueno, Ruanda también tuvo el problema del genocidio y a partir de ahí tuvo muchísima relación internacional y una vez un país se mete,
un país en desarrollo se mete en otro país, le cuesta mucho desarraigarse del país. Por ahí puede ser que también. Pero respuestas no tenemos. Simplemente nosotros sabemos de nuestro trabajo, intentar poner qué es lo que hemos hecho, intentar poner algo de información y sobre todo haceros ver un poquito más de que hay organizaciones como nosotros que trabajan el acceso al medicamento no solo desde el tema de patentes, sino desde la cadena de suministro, intentando que hacer una buena cadena de suministro de la forma que buenamente podemos para intentar que ese, por lo menos, ese elemento sea lo más efectivo posible. Y ya como conclusiones, no sé, David, si quieres... Es reiterar lo mismo en las conclusiones. Simplemente ir a una cadena de una gestión de la cadena de suministro integrada que integre a nivel nacional e internacional. Y bueno, es un poco la tendencia que vemos que puede llevar esto, simplemente. Bueno, justamente, y por decirlo así un poco bonito, lo que intentamos nosotros es que ese ciclo esté integrado, que esté lo más unificado posible y que realmente de todos esos elementos que los hay y existen tanto a nivel internacional como nacional, pues bueno, intentemos trabajar siempre de la forma más coordinada para que sea lo más rápido posible y lo más eficiente posible. Por lo demás, nada, muchas gracias por...